Hola, osito, ¿cómo estás el día de hoy? Resulta que hoy tenemos plan de adultos responsables, porque tengo una cita médica de rutina en Domodonsola. Y obviamente el señor Star y yo dijimos, esto no puede ser solo ir al doctor, esto tiene que incluir un paseíto. Así es que te traemos con nosotros porque no somos envidiosos, osito. Mira nada más. Este lugar sí que debe de tener historia. Este es un centro cultural, un anfiteatro. Aquí se hacen cosas culturales y bueno, siempre se conserva todo. Sigamos caminando por estas calles empedradas. Mira, como siempre, hoy todo es moderno y comodidad, pero imagina que aquí antes habían carrozas y caballos. Pero mira, aquí lo que me encanta de Italia es que siempre hay banquitos, tienditas, gente paseando. Y mira esto, México presente. Mira todo el color. Esta es una vitrina de una tienda. También Frida Kahlo dice presente. ¿Qué tal, México lindo y querido, que siempre está cerca de mí. ¿Qué tal? Bueno, sigamos caminando. Aquí estamos viendo, bueno, todos los inmuebles que son tienen todavía muchas cosas en madera que han resistido el paso de los siglos y siglos. Las fuentes, las placitas. Ahorita toda la gente está trabajando, pero en las tardes siempre se llena y hay mucha gente en todos lados. Mira esto, por favor. Esta construcción es del 1543. ¿Te imaginas que en ese momento en México apenas estaba la conquista? Qué loco. Eso sí me vuela la cabeza. Pero bueno, mientras aquí ya vivían en estas casas. Eso sí se me hace bastante interesante. Pero bueno, sigamos viendo. ¿Tú crees que la gente de aquí se dé cuenta de todas esas cosas que han pasado? No lo sé. Bueno, no importa. Mira, aquí sigamos viendo las cosas modernas. Aquí está una farmacia, hay restaurancitos donde comer, ahí está una heladería, y seguimos caminando. Aquí estamos pasando por una casa, ya sabes, de familia muy pudiente de la época y hoy se ocupa como museo. Aquí seguimos yendo hacia el centro. Mira esa calcomanía. Eso también es interesante. Representa a los peregrinos, porque mira, aquí estamos entre Suiza e Italia. Este es el Palacio Municipal que está en renovación. Y bueno, todo ahora está limpio. Mira a la gente que pasea con sus perros, todos los restaurantes. Esta era parte de un castillo que ahora solo queda ese muro. Aquí ya estamos llegando al Palacio Municipal. Esta parte, bueno, ya ves sus jardines, otra plaza que también se ve muy tranquila, todos los bancos para que la gente tome el sol o platique o se siente a comer. Aquí no hay ningún problema y mira, las montañas están cerca. Esos son los Alpes suizos. Bueno, vamos a seguir caminando y viendo. De este lado estamos rodeados de montañas, también se ven ahí. Y como puedes ver, toda la gente anda en sus labores cotidianas. Este es el edificio del municipio que vamos a ir a visitarlo para que veamos qué hay adentro. Mira, está bonito, ¿no crees? Bueno, ya, dejemos este edificio y vamos a ver si podemos visitar el interior. No estoy muy segura, pero veremos. Mira, sí. Ok, no podemos visitar gran cosa, pero esta es la parte interior y ahí se ven un poco de las oficinas. Y bueno, esta es la entrada. Aquí se hace todo lo que son, pues pueden ser permisos o pedir tu acta de matrimonio, cosas así. Bueno, sigamos nuestro camino. Mira, esta digamos que es la avenida principal, también llena de tiendas. Ahorita todavía se ve un poco de invierno, aunque ya estamos en primavera, pero ya en unos días todos estos árboles que se ven vacíos van a tener miles de flores.
Aquí ya estamos viendo la estación de tren. Esta estación es muy importante porque ya es la estación que conecta a Italia con Suiza. De aquí puedes encontrar trenes que vayan a Ginebra o Zúrich o Berna. Puedes comprar los boletos de tren aquí. Y claro, a cualquier lado que quieras ir en Italia. Pero hay algo muy simpático en esta estación de tren. Vamos a ver si aquí pueden vender los boletos. Hay que preguntarle. No, no es aquí. Tenemos que seguir nuestro camino y buscar el andén que nos va a llevar a este tren. Mira, esto parece como si fuéramos al andén de las 9:75 de Harry Potter. Mira, parece que está oculto. Tenemos que bajar estas escaleras y así ver si encontramos el otro tren. Este tren es el tren panorámico alpino. Aquí es muy famoso. Es un paseo que no debes de perderte. Es para visitar las montañas y además puedes subir y bajar del tren como más te guste. Es uno de los recorridos más bonitos de esta parte de Italia. Vente, vamos a ver qué nos cuenta el taquillero para saber los precios. Mira, ahí está la taquilla, pero no veo a nadie, no está el taquillero. Se fue a sus clases de magia, yo creo. Pero aquí está ah, los horarios de tren y ahí está el tren panorámico. Y de esta parte, que es los andenes superiores o en la parte de arriba, es donde salen los trenes que van también a Suiza. Pues ya, estamos terminando este paseo. Fue un recorrido que espero que te haya gustado. Te tengo el último dato curioso del día de este pueblo. Antes de ser Domodossola y parte de Italia, ha pasado muchísima historia. Dato curioso es que en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, decidió hacerse una república y era la República Ossola. Fue completamente independiente solo por unas semanas. ¿Qué tal? Este pueblo también tuvo su momento de revolución para que veas que en cualquier lado se cuecen habas. Bueno, era todo. Ya se terminó el paseo. Nos vemos en el próximo paseo, Cito, porque te vamos a invitar otra vez. Adiós.